Buenos días, en el video de hoy aprenderemos cómo crear una base de datos. El Database Management System, MySQL, una vez está instalado en la computadora, instala una versión de servidor. Esta es invisible para el usuario. Para podernos conectar y trabajar con dicho servidor, necesitamos de un cliente que nos permita gestionar dicho Database Management System. La primera versión que vamos a ver de un cliente es el que se instala por defecto con el mismo servidor, es el MySQL Shell. Al ingresar al MySQL Shell, miramos una ventana de consola de este estilo, en donde todos los comandos que nosotros tengamos que introducir deben ser solo texto. De igual manera, la información que nos brindará será en versión de texto, no tendremos ningún entorno de ventanas. Para poder conectarnos al servidor debemos escribir diagonal inversa connect, el nombre del usuario al que el que vamos a utilizar, que sería root, arroba, al servidor al que nos vamos a conectar. Como nos vamos a conectar al mismo servidor la computadora que estamos utilizando, debemos escribir localhost. Esto significa el host local o esta misma computadora y presionamos Enter. Luego nos va a pedir la contraseña que hemos colocado al momento de instalar MySQL. Escribimos la contraseña. Nos va a preguntar si deseamos guardar la información en nuestra computadora para que ya no la pregunte nuevamente. En este caso le voy a decir que no la quiero guardar y con esto miramos que ya se ha conectado al servidor que le indicamos. Lo podemos corroborar ya que aquí nos dice que la conexión a nuestro servidor MySQL fue exitosa y ya nos encontramos conectados en localhost. Una vez nos hayamos conectado a la consola, vamos a mirar que nos indica que está utilizando JS. Nosotros queremos utilizar lenguaje SQL, por lo que debemos escribir diagonal inversa SQL. Presionamos Enter. Y entonces esto permitiría que nosotros escribamos ya comandos SQL, que es el lenguaje que vamos a trabajar. Lo primero que nosotros necesitamos para poder trabajar con nuestras bases de datos es tener una base de datos. Por lo que para crear nuestra primera base de datos nosotros escribimos en mayúscula create, luego presionamos espacio, escribimos database, espacio y el nombre de la base de datos que vamos a crear, por ejemplo, prueba 00. Y finalizamos la instrucción colocando un punto y coma. Si presionamos Enter, nosotros vamos a mirar que nos dice Query OK. Esto quiere decir que la consulta que nosotros escribimos se ejecutó exitosamente. Ya tenemos una base de datos que se llama prueba, a la cual nosotros vamos a poder crearles tablas adentro para poder almacenar información. Para almacenar información debemos crear nuestra primera tabla adentro de la base de datos prueba. Por lo que nosotros, habiendo creado la base de datos, debemos indicar ahora a este cliente que vamos a utilizarla. Por lo que nosotros decimos use prueba 00. Eso es como que si nosotros en un entorno de ventanas le diéramos doble clic a la base de datos para abrirla. Entonces ahora nos indica que ya estamos utilizando la base de datos prueba 00. Ahora lo que nosotros necesitamos es tener una tabla para poder almacenar información. Ahora debemos proceder a crear nuestra tabla en nuestra base de datos. Para ello necesitamos utilizar la siguiente sintaxis. Create table es el comando que utilizamos para crear una tabla. En este caso, si queremos crear la tabla alumnos que tenga los campos nombre, apellido y edad, debemos escribirlo de la siguiente forma. Create table alumnos, abrimos paréntesis y luego dentro de los paréntesis colocamos los campos que vamos a necesitar. En este caso vamos a decir que nombre es de tipo varchar. Varchar viene a ser el equivalente en MySQL a un string.
seguido de la cantidad de caracteres que vamos a necesitar de ese campo. Luego, el null que nosotros miramos ahí es el valor que tendría por defecto si cuando nosotros estemos insertando los valores no especificamos información. Luego, el campo apellido va a ser también de tipo varchar y va a ser de un máximo de 25 caracteres. De igual forma, va a ser null si nosotros no especificamos qué campo es el que estamos ingresando, el valor del campo, perdón. Y luego, edad, nosotros especificamos que es de tipo entero. Si nosotros colocamos todo este comando en nuestra consola, vamos a mirar lo siguiente. Ok, nos dice que el query se ejecutó correctamente. Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar esto mismo con un programa que tenga entorno de ventanas. El programa que se instala por defecto a la hora de instalar MySQL es el MySQL Workbench. Para todos los clientes siempre es necesario indicar a qué servidor nos estamos conectando. Por ejemplo, si aquí no estuviera instalado o no estuviera configurado el localhost, se puede conseguir dando clic en el símbolo de más para establecer una nueva conexión y nos va a preguntar el nombre con la que nosotros vamos a conocer dicha conexión. Por ejemplo, yo podría colocarle esta PC. En el hostname, la dirección del host, nosotros debemos indicar la dirección IP de la computadora a la que nos vamos a conectar o dónde está ese servidor. Si nosotros conocemos el IP del servidor remoto, lo escribimos en esta ubicación. De lo contrario, nosotros vamos a indicar que es esta computadora. Cuando nosotros queremos decir o hacer referencia a la misma computadora, nosotros tenemos dos alternativas. O utilizamos la palabra localhost todos juntos sin espacios, o escribimos el IP 127.0.0.1, que ambos significan la misma cosa. Significan estás trabajando con esta computadora. Si nosotros le damos en Test Connection, vamos a mirar que nos pregunta por la contraseña del usuario root y le damos OK. La información que nosotros tendríamos que ver es que la conexión se ha establecido exitosamente. Luego guardamos dándole OK y miraríamos que ya tenemos configurada esta PC. Si nosotros le damos un clic, estaríamos accediendo a el servidor MySQL que tenemos en esta computadora. Desde MySQL Workbench podemos hacer muchas cosas más, como reiniciar el servidor y hacer cuestiones de gestión sobre el servidor. Si nosotros queremos trabajar con bases de datos y tablas, podemos escribir los comandos en esta área. Por ejemplo, create database prueba 01 y para ejecutar nosotros presionamos el rayito. En la parte de abajo vamos a mirar el resultado de haber ejecutado ese comando, donde nosotros miramos que se ejecutó exitosamente. Si queremos ejecutar otro comando, por ejemplo, crear alguna tabla dentro de esa base de datos, debemos especificar que vamos a trabajar con esa base de datos. Y lo hacemos mediante el comando use prueba 01 punto y coma. Ejecutamos el rayito y miramos que ahorita estamos trabajando con esa base de datos. Si queremos crear esta tabla en esa base de datos, lo pegamos aquí y le damos en el rayito. Ahora, ¿cómo podemos nosotros de una forma visual mirar qué es lo que hemos creado? Del lado izquierdo, nosotros tenemos la opción que dice entre administración y pasar a las definiciones, en donde nosotros tenemos, si le damos aquí a actualizar, la base de datos prueba, que era con la que habíamos creado desde consola, y ahora la que estamos creando desde este entorno gráfico, en donde tenemos la tabla alumnos que creamos adentro de prueba. Y si nosotros revisamos aquí, también tenemos la que habíamos creado con anterioridad, alumnos en prueba 00. En este caso yo le puedo dar clic en opción que dice ver la tabla y vamos a mirar que tenemos esta información actualmente dentro de la tabla, es decir, no tenemos información adentro. Para crear una nueva base de datos desde el entorno visual, es decir, no utilizando comandos, nosotros podemos dar clic en este símbolo. Y aquí nos va a preguntar cuál es el nombre que le vamos a colocar a nuestra base de datos. En este caso le voy a colocar prueba 02 y le damos en Apply. Luego le damos en Apply en la siguiente ventana y luego le damos Finish.
vamos a mirar que ya tenemos una base de datos nueva. Ahora nosotros necesitamos crear una tabla en esta base de datos. Primero, para trabajar con esta nueva base de datos, vamos a darle clic derecho y Set as Default para que el control de la base de datos pase ahora a esta. Sería el equivalente al Use. Ya que se encuentra en negrita, nosotros vamos a darle clic en crear una nueva tabla. Y aquí me va a preguntar primero el nombre de la tabla, en donde yo escribo alumnos. Luego nosotros debemos hacer un poco más grande el área de trabajo, arrastrando esta parte para abajo, para que así nosotros podamos ver esta parte de información. Y aquí nosotros podamos agregar nuestros campos. Va a ser de tipo varchar, con una longitud de 25 caracteres. El siguiente campo sería apellidos, de una longitud de 25 caracteres. Y el siguiente sería edad, de una longitud de 2. Para el primer campo nosotros miramos que se encuentra seleccionado este chequecito y este chequecito. Se los vamos a remover, ya que todavía no hemos empezado a hablar sobre cómo trabajar con llaves para las tablas. Luego vamos a mirar ese concepto. Volvemos a hacer esto un poco más pequeño y le damos en Apply. Y le damos en Apply. Le damos en Finish. Y vamos a observar que nuestra tabla ya se creó. Y si nosotros presionamos este botón, vamos a mirar que ya tenemos nuestra tabla, pero sin datos. Existen muchos otros clientes para gestionar una base de datos. Por ejemplo, podríamos utilizar ahorita HeidiSQL. Es una versión gratuita que se puede descargar para Microsoft Windows. Lo primero que nos va a preguntar es a qué servidor de MySQL nos queremos conectar. Entonces nosotros especificamos una nueva conexión. Luego nos va a preguntar cuál es el nombre por el que vamos a conocer esta conexión. Yo le voy a colocar esta PC. Luego de haberle dado un nombre a la conexión, nos va a preguntar la dirección del servidor al que nos vamos a conectar. Nuevamente, si nosotros conocemos la dirección del servidor remoto, colocamos el IP en esta parte. De lo contrario, si es la misma computadora en la que estamos trabajando, debemos indicar localhost o el IP 127.0.0.1, que ambos significan esta misma computadora. Luego especificamos el usuario de la base de datos y la contraseña que tenemos configurada. Colocamos ambos datos y le damos en guardar. Con esto nosotros ya dejaríamos configurada nuestra conexión. Si nosotros nos salimos del programa y volvemos a entrar, vamos a mirar que esa configuración ya quedó en nuestra computadora. Si le damos doble clic, nos va a conectar al servidor que tenemos. Al momento hemos hecho 3 pruebas de crear bases de datos, por lo que en el lado izquierdo podemos ver las bases de datos que hemos creado y las tablas que tienen cada una de esas bases de datos. ¿Cómo podemos crear una base de datos nueva en este servidor? Le damos clic derecho en el árbol de bases de datos y le damos crear nuevo, base de datos. Ahora le vamos a colocar prueba 03. Si nosotros le damos en este símbolo, vamos a mirar que no hay tablas todavía dentro de esta base de datos. Para crear una tabla le damos clic derecho sobre esa base de datos y le decimos crear nuevo, tabla. Le especificamos un nombre a la tabla y luego en la parte de abajo vamos a ingresar las columnas. La primera columna va a ser nombre, el tipo de dato lo vamos a establecer en varchar. Establecemos una longitud máxima de caracteres, por ejemplo 25, y el valor predeterminado lo dejamos en nulo. Agregamos el siguiente campo, por ejemplo apellido, lo dejamos en varchar, longitud 25 y predeterminado a nulo también. Y agregamos edad, de tipo entero. Y ya con esta información le podemos dar en guardar.
Con esto vamos a mirar que del lado izquierdo ya se encuentra creada nuestra tabla alumnos con la que podríamos trabajar. En la parte superior miramos que la tabla de alumnos se encuentra seleccionada y luego aquí en datos podemos observar que la tabla ya está creada pero no hay información todavía adentro. ¿Cómo podríamos agregar un primer registro? Le damos aquí donde dice insertar una fila y podríamos agregar nuestro primer alumno. Por ejemplo, si queremos agregar otro alumno nuevamente, primero debemos enviar la información para que se almacene en el servidor y luego le damos nuevo alumno y aquí ponemos, le damos en el símbolo para que se envíe la información y ya tenemos esa información en la base de datos. Es importante tener mucho cuidado a la hora de cómo creamos una tabla. En el caso anterior nosotros solo dijimos 3 campos, nombre, apellido y edad. Pero ¿qué pasará si tuviéramos el caso de un homónimo? Que un alumno se llama igual que otro. Por ejemplo, podríamos tener 2 alumnos que se llamen Carlos Pérez. ¿Cómo diferenciar quién es quién? Lo ideal es introducir un tercer campo. A este campo nosotros le decimos campo llave. El campo llave debe ser único. Para un colegio vendría a ser el carnet de un alumno. Esto le daría la característica de ser individual. Pongamos, para un gobierno podría ser el número de identificación o el número de pasaporte. Para declarar esto, nosotros podemos tener la siguiente forma. Nosotros introducimos un campo adicional, en este caso el campo carnet. Nosotros decimos que el campo carnet es de tipo entero y que no va a ser nulo. Luego, al finalizar el query, justo antes de que cierre el paréntesis y el punto y coma, nosotros colocamos las palabras reservadas primary key o llave primaria y dentro de paréntesis colocamos el nombre del campo, el cual hace referencia a esta llave. Por lo que nosotros no podríamos tener carnets duplicados. Sí podría existir un mismo nombre o un mismo apellido, pero el carnet serviría para dar esa individualidad a cada uno de los registros. Borremos esta tabla, por ejemplo. Creemos una tabla nueva. Nombre, alumnos. Agregamos un campo que se llame carnet, tipo entero. Luego agregamos nombre, agregamos apellido y agregamos edad. Luego nosotros le damos clic derecho al campo carnet, le damos crear nuevo índice y le decimos que es una llave primaria. Y le damos guardar. De esta forma, si nos vamos a los datos, miramos que ya tenemos ese campo como llave primaria. Si queremos agregar uno nuevo, le damos insertar fila, carnet, por ejemplo, 1, nombre Carlos, apellido López, edad 17, flecha para abajo para insertarlo, carnet. ¿Qué pasa si le ponemos carnet 1? Nombre Carlos, luego López, y es otra persona, 16. Flecha para abajo y nos diría que ya existe un campo con esa entrada, lo cual deberíamos de asignarle un carnet distinto. Por ejemplo, 2. Si presionamos la flecha para abajo, almacenaría nuestro registro exitosamente. ¿Cómo se miraría esto con MySQL Workbench? De tipo entero, y aquí indicamos que es llave privada. Luego, siguiente campo sería nombres, el siguiente campo apellido y el siguiente campo edad. Luego le damos apply y observamos que el query que se va a ejecutar es el siguiente. Le damos en apply